y aún también nos va a servir para que nosotros podamos tener convicción en lo que estamos hablando. ¿Sí? Eso es importante, tener convicción en lo que nosotros estamos presentando en una profecía que posiblemente siempre le hemos tratado de esquivar y yo siempre insto a que no tengamos tanto miedo con eso, ¿no? Simplemente poder repasar, tener nuestra carpeta y cada vez que vayamos a explicar va a quedar más grabado y va a ser más amena la explicación, de hecho, sí. Eh, bueno, a ver, tengo que compartir. ¿Y están viendo? ¿Sí? ¿Está viendo ahí? Sí. Sí, pastor, sí se ve. Ok. Bueno, este sería todo la profecía que se encuentra allí, estuvimos leyendo nosotros, en el libro de Daniel. Es un texto muy conocido, es un texto que posiblemente tiene que marcarlo en su Biblia, hacer algunas anotaciones allí. Y quedé yo, ahora que me estoy acordando, voy a tener que hacer posiblemente para la próxima, le voy a dar algunos ítems, algunos puntos de cómo poder estudiar, ¿sí? Qué materiales y qué forma, algunas cositas que nosotros tenemos que tener como estudiantes de la Biblia para poder estudiar. Posiblemente lo haga el próximo lunes, ¿sí? Eso me gustaría tomarme un tiempo para explicarles a ustedes cómo estudiar y qué herramientas debo tener, aún para marcar, ¿sí? La Biblia. Eso sería posiblemente el lunes que viene. Me gustaría estar tocando un poco eso también, para que ya esa herramienta les sirva constantemente en cualquier estudio de las personas que están presentando temas aquí y ustedes a la vez saber cómo tener ese puntapié. Esta profecía entonces la encontramos en Daniel capítulo 8. Siempre estamos en el capítulo 8, el versículo 14. Y él dijo hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Allí nosotros entramos directamente en la profecía con ese año y esa orden de un rey persa, Artajerjes, y nosotros vimos que había otras órdenes también, pero esta orden, la del año 457, tenía dos características principales, de las cuales las otras carecían, las otras tres órdenes también carecían. Después estuvimos viendo el bautismo de Jesús. Allí como fecha, tenemos el año 27 después de Cristo. Entonces tenemos el bautismo de Jesús. Luego tenemos la muerte de Jesús, que estuvimos viendo en el año 31 después de Cristo. Y nos estaría faltando ya la finalización de lo que sería la profecía de las 70 semanas que están determinadas allí sobre tu pueblo, decía en el capítulo 9 de Daniel. Daniel, en el capítulo 9, amplía, amplía esa parte del capítulo 8 de la purificación de las 2300 tardes y mañanas. Lo va ampliando en el capítulo 9. Entonces, lo que se le muestra a Daniel, luego en el capítulo 9 se le muestra con más detalle mediante el ángel. Y allí entonces, al ampliar las 70 semanas, tenemos cómo poder explicar cada uno de los puntos que estamos llenando o que queremos explicar en cuanto a las 70 semanas. Las 70 semanas está dividido entre 7 semanas, 62 semanas y una semana.
Entonces, lo que yo debo aprender es explicar las 7 semanas. Lo que yo tengo que saber explicar es las 7 semanas, las 62 semanas y la semana. Esto sería las 70 semanas. Lo debo saber las 7 semanas, 62 semanas y la semana. Cómo poder explicarlo. Esa sería la idea, ¿no? De esta profecía. Sabe pues, dice allí, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, entonces eso se da ¿en qué año? Aquí, ¿qué pongo? Aquí. ¿Qué año comienza la profecía de las 70 semanas? Aquí. ¿Qué pongo? Las 70 semanas. ¿En qué año comienza? Pueden revisar sus apuntes. ¿En qué año comienza las 70 semanas? 457. Bien. 457 comienza las 70 semanas. 457 comienza las 2300 tardes y mañanas. Tiene el mismo principio, la misma partida. 457 comienza las 70 semanas, por ende tiene que también corresponder al principio de las 2300 tardes y mañanas. Porque las 70 semanas están determinadas, están señaladas dentro de esa profecía. Entonces, sabe pues, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ahora, como yo siempre les decía, nosotros tenemos 1, 2, 3, 4 órdenes. En cuanto a la restauración, habla de Jerusalén, pero la que cumple es una de esas 4. ¿Por qué? Porque tenía que cumplir 2 puntos importantes: la restauración y edificación de Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Entonces, ese año 457, nosotros no lo colocamos de una forma antojadiza, sino que cumple con 2 puntos importantes: la restauración como nación de los judíos, la reconstrucción del templo, la plaza, con jueces, como una nación en sí, un cuerpo gobernante. Aunque ese año es muy importante porque se restauró y edificó Jerusalén a costa de poder los judíos trabajar en el templo, y allí, como narra la historia, allí en el libro de Nehemías, es muy importante que los capítulos 4, 7, 5 nos hablan cómo fue esa reconstrucción. Muy interesante. Allí entonces dice, esos 2 puntos hacen que esa fecha sea muy importante y gravite para cada uno de nosotros. Entonces,
hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Ya lo voy a ir desarrollando un poquito más. Allí, entonces, 7 semanas, 62 semanas y una semana. Eso, por el contexto, yo puedo traducirlo, puedo hacer la conversión a años. Pastor, ¿por qué las 70 semanas yo lo traduzco en años? ¿Por qué 7 semanas son 49 años? ¿Por qué 62 semanas son 434 años? ¿Por qué esas semanas son 7 años? ¿Por qué, pastor? Bueno, nosotros en la clase 1 y 2 estuvimos viendo que no podemos hacer la conversión de cualquier cosa que se nos cruza. Debemos tener ciertos parámetros, debemos tener ciertas reglas para hacer una conversión así. Porque si no, yo puedo tomar cualquier fecha, segmento o hasta alguna historia y yo la puedo tomar como profecía o como simbolismo. Simplemente, según mi opinión, puedo dar esos tipos de interpretación. Pero la Biblia es la que me da el contexto de lo que yo tengo que discernirlo y entenderlo, cómo se está explicando a sí misma y cuál es el mensaje que quiere dar. Ahora, para que yo haga el traspaso de día por año, ¿sí? Eso sabemos todos que hay, y según la profecía podemos, según el texto bíblico, hacer día por año. Pero, ¿por qué lo cambiamos a día por año? Primero, no puede estar hablando de 2300 días literales, como algunos intérpretes en la actualidad le dan esa interpretación. Está hablando días literales. La profecía de las 2300 tarde y mañana simplemente tiene que ver, esto vuelvo a recalcar, es una interpretación que se da en la actualidad, tiene que ver con darle clímax a los eventos que rodearon a este general griego llamado Antíoco Epífanes IV. Epífanes simplemente es un nombre, un título, perdón, un título, Epífanes. No era su nombre verdadero. Un título, hablando como él, como si fuera deificado. Y allí, bueno, las profecías actuales hoy en día ensalzan. Hay muchas Biblias comentadas. Una de las más perturbadoras, diría yo, es la Biblia de Scofield, donde sus comentarios ensalzan a Antíoco Epífanes. Esto tenemos que saberlo con convicción. ¿Sí? ¿Qué significa con convicción? Pastor, a mí me parece que Antíoco no cumple con los requisitos de la profecía. ¿Por qué piensa usted que no cumple con los requisitos? No sé. No puedo contestar eso. ¿Cuándo comienza la profecía de las 2300 tarde y mañana? Pastor, en el año 457. ¿Y cómo busco eso en la Biblia? No sé. Eso es lo que tratamos nosotros de subsanar ese error en cada uno de nosotros. Aunque sea, anótelo allí al comienzo de su Biblia, puede anotar. Siempre en la parte del principio de su Biblia o al final, siempre va a tener 2 hojas en blanco. Allí es donde tiene que anotar. Entonces, para dar un estudio, esto lo pueden saber, no solamente lo tienen que saber los instructores, todos los laicos tienen que saber esto y anotar esto para saber explicar. Entonces, para hacer yo el traspaso, primero tengo que entender que no son días literales, porque no se puede restaurar y edificar Jerusalén en 2300 días.
Es imposible, dentro de los parámetros normales, que se pueda cumplir esa clase de profecía en ese tiempo literal. Segundo, por no saber historia, no sabemos el trabajo, las facetas que cumplió Antíoco Epífanes en la historia. A veces desconocemos el papel que él desarrolló en la historia. Allí el martes pasado estuvimos viendo un poco de historia. Hermano, ese tema que nosotros dimos de historia, y posiblemente alguno de ustedes se habrá preguntado, ¿por qué el pastor dio eso de ese tema de historia? Ese tema que di, no porque lo di yo, pero es importantísimo, porque eso yo lo coloco en todos lados, en varias partes de la Biblia me ayuda a mí. Primero, me explica Daniel capítulo 2. Me explica Daniel capítulo 7. Me explica Daniel capítulo 8, el macho cabrío y el carnero. ¿Por qué? Porque yo sé de correlación cómo se fueron dando los imperios y qué imperios no van. En las interpretaciones de hoy en día, por ejemplo, Daniel 7 o Daniel 2, allí aparece Asiria. Y entonces, el error de nosotros sería decir, no, Asiria no va. Y yo sé que usted si va a decir Asiria no va, en el capítulo 2 de Daniel, como imperio, está diciendo bien, pero hay que explicar por qué no. Y entonces sabemos que el puntapié en cuanto a los imperios se da siempre en la cabeza de oro. Daniel explica que el puntapié de los imperios es la cabeza de oro en la persona de Nabucodonosor. Y cuando estamos hablando de Nabucodonosor, estamos hablando de qué Nabucodonosor. Primero, segundo, tercero o cuarto. Pregunto. ¿Están allí? ¿Están conmigo? ¿De cuál Nabucodonosor estamos hablando? Segundo. Muchísimas gracias. El segundo. De hecho, estamos aprendiendo una gran parte de la historia nos narra ahí. Y entonces, no caemos en esas interpretaciones que se dan hoy en día. Después, ese tema de historia desemboca en el libro de Apocalipsis. Yo no sé cuántos de ustedes se habrán dado cuenta. Yo hablé de la primer corona y el primer rey. Ahora, si yo les pregunto, a ver si lo complico, ¿quién tuvo la primer corona? ¿Y de qué rey estamos hablando? A ver, es una pregunta. ¿De qué corona estamos hablando? ¿Cuál fue la primera corona y el primer rey? Eso lo vimos el martes pasado. Uno que pueda responder. Bueno, esto es una clase. Se equivoca o dice bien, no importa. La idea es compartir, darnos la duda. Recuerden que esto queda grabado y les va a ayudar también a la mano. ¿De cuál corona es esa primera corona? ¿Y cuál es el rey a los que nos estamos refiriendo?
¿No se escucha? Tienen mute. ¿Nadie? ¿Nadie que quiera responder? El primer rey, habíamos nosotros visto el día martes, habíamos visto que se refería a Babilonia, pero no en la época de Nabucodonosor, en la época de Nimrod. ¿Recuerdan? Y habíamos visto que a él se le presentó una visión hablando de una corona. Él fue el primer rey que tuvo corona y tuvo que ver con Babilonia. Luego vuelve a ponerse en la profecía a Babilonia en Daniel 2, en el imperio babilónico, pero ya con otro rey. Y pastor, ¿y de qué sirve que yo sepa corona y que la corona va y los reyes? Ah, porque después viene el problema. Cuando yo estudio en Apocalipsis, ¿dónde me habla de coronas y cabezas? ¿Dónde habla eso en Apocalipsis? De coronas y cabezas. Interesante, por eso yo les dije esa clase del martes, una llave es un segmento que se puede colocar en varios lados donde nos va a no dejar torcer mucho. Vamos entonces a avanzar. Hay dos puntos donde posiblemente no hay un consenso exacto en cuanto a esto. Hemos visto la confirmación astronómica el lunes pasado. Allí ya queda en el video algunos dibujos que van a poder posiblemente usar. En cuanto al nacimiento de Jesús, sabemos que Jesús no nació en el año 0 y sabemos que no nació un 25 de diciembre. Por cierto, ya estamos llegando a 25 de diciembre, donde todas las cristiandad festeja la natividad de Cristo. Obviamente que esto se puede explicar de una forma profunda, cómo no fue el 25, el día exacto del nacimiento. Tenemos la anécdota de estos reyes del Oriente que van al encuentro del naciente Mesías, porque ellos habían estudiado la profecía del libro de Daniel, reyes del Oriente. ¿Cuántos eran? ¿Y cuáles eran sus nombres? Recuerdan que yo había algo dicho el lunes pasado. Bueno, la tradición habla de 3 nombres y 3 personas. Melchor, Gaspar y Baltasar. Así habla la tradición. Pero no se sabe a ciencia cierta realmente su nombre y si eran 3. No sabemos si eran 3. Tal vez eran más. Pero vamos a usar algunos puntos que sí tenemos, por ejemplo, para más o menos tener una idea en cuanto al nacimiento. Sí puedo decir con seguridad, pero en este caso yo estoy usando el espíritu de profecía. Y allí el espíritu de profecía en el libro Deseado de toda la gente me dice que el nombre de uno de los estudiosos del Oriente era Balaam. Ese era su nombre. Allí
nuestro hermano, no me acuerdo el nombre ahora del hermano, nos había dado la página del libro, decía a toda la gente, donde ustedes pueden encontrar el nombre de uno de esos estudiantes de la Biblia. Ah, la festividad en cuanto al 25 de diciembre, bueno, fue muy apoyada por San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno. Ellos avalaron esta festividad, en el año 345, como la fiesta de la Natividad el 25 de diciembre. San Juan Crisóstomo, más conocido como Juan de Antioquía, estamos hablando del Asia Menor, fue un clérigo cristiano eminente, patriarca de Constantinopla. Constantinopla sería lo que luego queda, los restos del Imperio Romano. Una de las sedes, tanto en Oriente, era en Roma, la de Occidente luego queda en Constantinopla, donde empieza luego el imperio, luego de caer Roma como imperio, comunidad, ya empieza la época del imperio carolingio. Y allí considerado por la Iglesia Católica uno de los 4 grandes padres de la Iglesia del Oriente. Y San Gregorio Nacianceno, o más conocido como Gregorio de Nacianzo, o Gregorio el Teólogo, fue un arzobispo cristiano de también Constantinopla del siglo IV. Del siglo IV, estamos hablando del 300. Está ampliamente considerado como el más completo estilista retórico de la patrística. Me gustaría poder explicar eso de la patrística, que es algo que dominan los católicos. ¿Sabe? Es muy interesante, es muy interesante. Y yo se lo voy a decir francamente. En la iglesia adventista he notado, porque tengo 2 oídos, y porque uno de los termómetros que a mí me ayuda a entender la salud de la iglesia adventista, no sé si se dieron cuenta, siempre que yo puedo, cuando explico mi tema, y si tengo la posibilidad, es el momento propicio, yo siempre trato de dar exámenes orientativos o exámenes de lo que yo estoy dando. Y allí yo me doy cuenta que se estudia muy poco en la iglesia adventista. Y que las otras iglesias, las que a veces yo escucho por las redes hablar despectivamente, testigos, bautistas, católicos, ellos han avanzado mucho en su estudio personal. Hoy en día, un católico puede hacer pasar vergüenza a un adventista. Ah, pastor, ¿y dónde saca eso? Ah, ¿de dónde saco? Porque escucho y porque yo hago mis exámenes orientativos y son muy pocos los que hacen los exámenes. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. No, es que no tengo tiempo.
cómo entonces invierte en su espiritualidad. Los católicos manejan muy bien la patrística. Y entonces, en una conversación entre un católico y un adventista, entonces el católico le va a decir a usted, hermana Griselda, a ver, ¿cuándo fue el origen de la iglesia adventista? Ah, el origen de la iglesia adventista, gracias a las predicaciones de William Miller en los Estados Unidos de Norteamérica, fue en el 1844. Ah, qué bueno. Ah, o sea, son nuevitos ustedes, diría el católico. Porque nosotros venimos desde el primer pontífice allá en el siglo I. ¿El siglo qué? Cuando el primer pontífice Pedro, por mandato de Jesús, continuó la línea de pontífice. Pedro pontífice, sí, está en la Biblia. Primer pontífice. Es más, en la Biblia está el segundo pontífice. En la Biblia, claro, la Biblia nombra al segundo pontífice que tuvo la Iglesia Católica. Alino de Volterra, está en la Biblia. ¿A dónde? ¿A dónde está? Está ahí. Y entonces, hermano, nos llevan de un lado para el otro. ¿Por qué? Porque el católico, hoy en día, no hace años atrás, está empapado de historia y hasta sabe los puntos débiles de los laicos de la Iglesia de Cristo. Pero esa es otra historia. Ahí tengo un tema grabado sobre eso. Aunque ellos aprobaron la natividad en el año 345, ya Roma festejaba todas estas clases de festivales en el 336. Pastor, háblenos de la natividad. No, mucho ya grabado sobre eso. No me voy a extender en eso. Simplemente para que ustedes tengan una reseña histórica, ¿sí?, de dos personajes. Le voy a dar dos más. San Jerónimo. San Jerónimo, que nació en el 342 al 420, hasta aquel día, 25 de diciembre, crecen las tinieblas y desde aquel día disminuye el error y viene la verdad. Hoy nace nuestro sol de justicia, decía San Jerónimo. San Máximo de Turín, en cierto modo, tiene razón de ser en este día del nacimiento de Cristo, vulgarmente dicho, el nuevo sol. Con gusto aceptamos este modo de hablar porque con el nacimiento del Salvador resplandece no solo la salvación del género humano, sino también la luz del sol. Bueno, allí les puse dos personajes de la patrística, más los otros dos que tenemos cuatro. Pero hay muchos más. Hablando sobre el 25 de diciembre. Pero déjenme mostrarles de aquí, en este recuadro, algunas cosas interesantes. Nosotros tenemos en la profecía, en esta profecía que está determinada, señalada de las 70 semanas, que es de la misma profecía de las 2300 tarde y mañana. No es que es separado, tiene que ver, es una parte determinada, señalada. Comienza en el año 457 con la reedificación de Jerusalén, porque el año 457 cumplía con dos aspectos: la reconstrucción del templo y devolverle a este organismo fuerza en cuanto a sus jueces y como una nación unida, que tome decisiones legislativas. Para hacer eso, el pueblo de Dios tuvo que luchar. Tuvo que luchar con muchos inconvenientes.
en cuanto a la construcción. Ustedes saben que la construcción, la reedificación de Jerusalén, allí cuenta la historia bíblica que con una mano tomaban para construir y con la otra mano tenían la espada, pero la espada era más para defensa que otra cosa, porque uno puede tomar ese ejemplo y decir, bueno, yo como adventista tengo que tomar la espada y cortar la cabeza de algún testigo de Jehová, algún hereje católico, cuando no es así. Porque tenga una espada no significa que va a cortar. No, pastor, si tiene algo agudo, cortante, es para matar. Claro, pastor, es para matar. No, no es para matar. Nosotros le damos esa interpretación. Mire, por ejemplo, mire cómo tomaría una persona que pasa por alto puntos y reglas de interpretación. Mire cómo yo lo voy a interpretar. Este es un ejemplo, hermano. No quiero que después digan, el pastor anda diciendo que esto enseña. No. Esto es un ejemplo que estoy dando. Apocalipsis 14, verso 14. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Para qué era la hoz aguda? Pastor, para matar a todos los que no creyeron. Es como se da una mala aplicación, porque él tiene una hoz, entonces yo digo, bueno, viene a matar. Claro, pastor, viene a matarse porque ahí viene con las plagas. La hoz aguda es para recoger la cosecha de hijos salvos, no es para matar. Entonces yo tengo esa idea, porque yo tengo una idea equivocada. ¿Sí? Es una idea equivocada. Pastor, pero si Dios, bien, destruye. Sí, claro, pastor. Cuando en Egipto pasa el ángel destructor, ¿acaso no destruyó a los primogénitos? Primero dígame, ¿quién es el ángel destructor? ¿Usted cree que el ángel destructor es un ángel de Dios? Pero no me quiero ir ahí. Entonces, la reedificación, trabajando y en la otra mano tenían la espada. Había muchos pueblos que atacaban a Israel y hasta se burlaban. Por eso que yo tengo que leer algunos capítulos del libro de Nehemías para entender esto. Ahora, ¿de quiénes se defendían? Había pueblos que eran belicosos y estaban en contra de Israel y en contra del imperio persa. Uno de ellos eran los samaritanos, que luego terminaron en una gran lucha, donde los judíos terminan destruyendo el templo que tenían los samaritanos. Ustedes sabían que los samaritanos tenían un templo. Bueno, terminan destruyéndolo. Los árabes. Y luego los amonitas. Constantemente en esas escaramuzas de los amonitas, árabes y samaritanos, combatían al pueblo de Dios y no dejaban que puedan reedificar Jerusalén porque tenía que ver con la profecía. Y entonces allí en el libro, yo lo puse ahí, después lo pueden buscar, en Nehemías capítulo 2, verso 10, verso 19, verso 20, ahí nombra a los árabes, a los amonitas, que eran los que combatían contra el pueblo judío.
Pero obviamente ellos eran instados por un espíritu del dragón, porque sabía Satanás que la profecía daba el puntapié con el año 457, la reconstrucción, reedificación de Jerusalén. Claro, él sabía eso, no iba a permitir. Pero al imperio persa le convenía que Israel, que los judíos puedan tener su templo, puedan tener, ¿cómo se llama? Una fortaleza allí, un punto importante en el imperio persa para defender sus límites. Así que al imperio persa le convenía esto. Por eso que también permitió que Israel pueda reedificar y hacer su templo. Muy interesante eso, ¿sí? Y cuando hablo de templos, yo les había dicho a ustedes, que traten de estudiar todos los templos que Israel tuvo, porque todos sirven para nuestro estudio personal. ¿Cuáles son los que yo me refiero? Los que yo me refiero son el santuario de Moisés en el desierto. Luego viene el primer templo de Salomón. Luego viene el templo de Zorobabel. Luego viene la reconstrucción en manos de Herodes. Esos son los templos que nosotros tenemos para estudiar. Nosotros estuvimos viendo el lunes pasado, estuvimos viendo cómo Herodes hermoseó y terminó esa construcción en 1 año y medio. Y hasta el discurso que hizo. Hizo mover las grandes piedras. Hermano, es importante que ustedes se empapen cómo Herodes llegó, porque a él se lo conoció como un gran arquitecto en cuanto a lo que él había levantado. Una de las obras más grandes que él construyó fue la reconstrucción del templo. Cada bloque de piedra, 600 toneladas, la forma que utilizó para llevar esas grandes piedras, las terminaciones que tenía, la forma de encastrar milimétricamente, eso fue una gran empresa que realizó él. Hasta cuenta la historia que los días de lluvia ellos estaban trabajando ahí. Utilizaron no solo los sacerdotes, sino que mucha gente para poder terminar en 1 año y medio. También el problema que se le presentó por el lugar donde tenía que construir. Ese era, Herodes tuvo que hacer una base para construir ese templo. Interesante. Por eso que es importante estudiar cada templo en su contexto. Entonces, como decía allí, luego dice Esdras capítulo 4, verso 12, dice, sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad, rebelde y mala, levantan los muros y reparan los fundamentos. Claro, eso no querían, inspirados por el gran enemigo de la salva. ¿Sí? Entonces, allí tenemos en nuestro chat,
Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces tenemos 7 semanas, en la conversión tenemos 49 años, y luego tenemos 62 semanas, que son 434 años. 7 semanas más 62 semanas, o sea, 49 más 434, nos da 483. 483 desde el punto de partida nos da que la aparición del Mesías, el bautismo, dio comienzo al ministerio de Cristo Jesús. ¿Cuánto duró el ministerio de Cristo? Pregunto. ¿Cuánto duró el ministerio de Cristo? 3 años y medio. Bien. ¿Y cómo sacamos ese cómputo? Desde su bautismo hasta la cruz. Bien, hermano, bien, claro. La profecía de Daniel 9 nos explica cuando él empieza su ministerio, la aparición del Mesías, y tenemos que en la mitad de la semana, ¿cuánto equivale una semana? 7 años. Bien, una semana equivale 7 años. Si a la mitad de la semana confirmará, dice, y por otra semana confirmará el pacto de muchos. A la mitad de la semana, a la mitad de los 7 años, con 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cesó el sacrificio y la ofrenda cuando él murió? Sí, literalmente sí. Aunque los judíos siguieron un tiempo más haciendo sus sacrificios, pero ya había terminado eso porque había llegado el verdadero tipo, con el antitipo se habían encontrado, no se habían cesado. Pero ustedes pueden entender que tanto la profecía de Daniel 8 y Daniel 9 están encadenadas, y esto ya viene desde Daniel 7, 8 y 9, podemos entender que si Cristo murió en el año 31, si Cristo fue bautizado en el año 27, simplemente sacar cuenta para más o menos tener una aproximación del día que nació Cristo, o perdón, el año. Sí, pastor, tenemos los turnos de los sacerdotes, sí, pero estamos tratando de hacer por otro lado, ¿no? Porque nosotros estamos estudiando la profecía de los 2300 tarde y mañana. Sí, yo sé que con los turnos de los sacerdotes y el cual le caía a Zacarías, podemos sacar también, pero no sé si alguna vez usted pudo sacar con esto, con la profecía. Porque esta profecía, la del capítulo ¿qué de Daniel? ¿Qué capítulo? No le escucho. Capítulo 9, pastor. Capítulo 9 y capítulo. Son 2. Capítulo 9 y 8. Capítulo 8, capítulo 9. Yo puedo entender cuándo nació el Mesías. Entonces puedo tener una aproximación. ¿Sí? Cuando él muere, ¿cuántos años tenía Jesús? Cuando él se bautiza, ¿cuántos años tenía? 30.
Interesante. Interesante. Muchísimas gracias por la contestación. Estas son cosas que nos van a preguntar, ¿no? Constantemente, siempre nos van a estar preguntando. Entonces, si tenemos la fecha y tenemos el año, es ir para atrás para saber más o menos el nacimiento de Cristo, según los cómputos y la cronología. Aunque hay mucha cronología hoy en día que anda dando vueltas por allí. ¿Sí? Bueno, entonces, allí yo puse este dibujo del cual ustedes van a copiarlo. Si pueden imprimirlo en una hoja y tenerlo archivado, es lo que yo más recomendaría, ¿sí? Y allí entonces tiene la semana. Y es más, yo no lo llené de cosas, pero usted puede llenarlo con anotaciones que usted mismo puede colocar. Ya vamos a entrar al año 34. Yo sé que usted sabe, en el año 34 termina la profecía de las 70 semanas, lo que está determinado sobre tu pueblo. Le está hablando a Daniel, sobre los judíos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, el judío. Pero todavía no. En el libro, esta versión de la escritura, Reina Valera de 1995. Le dijo pastor, Reina Valera de 1995. Después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. Es una de las interpretaciones, de las traducciones, y en esta parte nos ayuda a un poquito explicar lo que sería más asemejado a la traducción correcta. Nada ya le quedará. O sea, a Jesús lo iban a rechazar y no iba a poseer nada aparte. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, su final llegará como una inundación. Y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Mire que hasta el versículo 26 explica que iba a ser destruido la ciudad y el santuario. Una de las cosas que hizo pensar a Daniel es que el santuario está hablando. ¿Se acuerdan que yo le comenté eso? Es que el santuario está hablando. La visión. Sí, ya no está Salomón. Es hablar. Después el templo. Por eso que él llegó a la conclusión de que estaría hablando de un templo celestial. Más que Daniel explica que iba a ser ungido. Kodesh. Eso ocurre, Daniel sabía. Eso ocurre en la creación. Vale. Digamos. En el libro Deseó toda la gente, anote capítulo 23, el reino está cerca. Tenemos esto bastante interesante, es un capítulo muy interesante para nosotros estudiando esto de las profecías. Allí dice, la nota predominante de la predicación de Cristo era el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al evangelio. Así el mensaje evangélico, tal como lo daba el Salvador mismo, se basaba en las profecías. El tiempo que él declaraba cumplido era el periodo dado a conocer a Daniel por el ángel Gabriel. Por eso le dijo él, el tiempo se ha cumplido. 7 semanas, 62 semanas, hasta la llegada del Mesías, Nagid. ¿Recuerdan? El Mesías príncipe. 70 semanas, sigue diciendo el deseo de toda la gente, página 195. Dijo el ángel, están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad.
para acabar la predicación, concluir el pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia de los siglos. Se recuerdan que cada una de esas palabras deben ser estudiadas detalladamente. Sellar la visión y el profeta, dice la traducción original, no es tanto la profecía, el profeta. Ungir el Kadosh, Kadoshim. ¿No? En la profecía, un día representa un año, las 70 semanas o 490 días representan 490 años. Y se había dado un punto de partida para este periodo. Sepa, pues, y entienda que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 69 semanas, es decir, 483. La orden de restaurar y edificar Jerusalén. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahora, una cosa es leer esto del espíritu de profecía y otra cosa es como nosotros decimos en Char y estamos estudiando separadamente. No es lo mismo. La orden de restaurar y edificar Jerusalén completada por el decreto de Artajerjes Longimano entró a regir en el otoño del 457 antes de Cristo. Desde ese tiempo, 483 años, llegan hasta el otoño del año 27 de Jesucristo. Según la profecía, este periodo había de llegar hasta el Mesías el ungido. En el año 27 de nuestra era, Jesús, en ocasión de su bautismo, recibió la unción del Espíritu Santo y poco después empezó su ministerio. Entonces fue proclamado el mensaje, el tiempo es cumplido. Había declarado el ángel en otra semana, 7 años confirmará el pacto mucho. Por 7 años después que el Salvador empezó su ministerio, el evangelio había de ser predicado especialmente a los judíos. Por Cristo mismo durante 3 años y medio, y después por los apóstoles, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda en la primavera del año 31 de nuestra era. Cristo, el verdadero sacrificio, fue ofrecido en el Calvario. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, demostrando que el significado y el carácter sagrado del ritual de los sacrificios había terminado. Había llegado el tiempo en que debían cesar los sacrificios y las oblaciones terrenales. La semana de 7 años terminó en el año 34 de nuestra era. Entonces, por el apedreamiento de Esteban, los judíos sellaron finalmente su rechazamiento del evangelio. Ahora, hermano, aquí lo tenemos muy explicado en el deseo de toda la gente. Pastor, qué buen capítulo para explicarlo. Sí, pero a mí me gusta que lo expliquemos bien. Diagrama, que usted haga. Hermano Daniel, Sí, disculpe sí. que le haga una No, interrupción. ningún problema. Sí, interrumpa porque claro. Estaba subrayando algunas cosas que he escuchado, por ejemplo, es verdad que ponen los católicos, especialmente, nombres a los reyes magos, ¿no? Melchor, Gaspar, Baltasar. La Sí. señora Joy, no me recuerdo en qué libro, pero habla de que estos sabios del Oriente, ¿no? Estudiaron la profecía de Balaam, no que uno de ellos se llamaba Balaam, sino que estudiaron la profecía de Balaam que nacería la estrella de David. Entonces, por eso que ellos se guiaron con la estrella, pero sin embargo esas estrellas eran ángeles que guiaban a Jesús. Nosotros sabemos todo eso. Eso quisiera que haga que lo aclare, ¿no? Porque, Sí, o algún libro que se diga. eso que yo expliqué del nombre, que había explicado. Yo les había mostrado a ustedes
que el nombre de uno de ellos era Balaam, no que había estudiado la profecía de Balaam. El nombre de uno de los estudiantes era Balaam. Eso está en el deseo de toda la gente y está un poquito más adelante, por eso no lo digo. El hermano Ever sabe dónde. Él lo ha leído. No, aquí yo lo tengo. Está en el capítulo 6. Buenos días, pastor. Buen día, Capítulo 6, su estrella de venir. Acá está, mire. Lo que pasa es que estaba más adelante, se me adelantó, pero está bien, no importa. Aquí está, en el deseo de toda la gente, página 41, posiblemente varíe. La luz de Dios está siempre resplandeciendo, aún en medio de las tinieblas del paganismo. Mientras estos magos estudiaban los cielos tachonados de estrellas y trataban de escudriñar el oculto misterio de sus brillantes derroteros, contemplaban la gloria del Creador. Buscando un conocimiento más claro, se dirigieron a las escrituras hebreas. En su propia tierra se conservaban escritos proféticos que predecían la llegada de un maestro divino. Balaam era uno de esos magos, aunque fuera en un tiempo profeta de Dios, por el Espíritu Santo, había predicho la prosperidad de Israel y la aparición del Mesías. Y sus profecías se habían transmitido por la tradición de siglo en siglo. Allí tienen el texto del libro El deseo de toda la gente. Ahora, es interesante que estos estudiosos, aunque allí dice, los magos del Oriente eran filósofos. ¿De dónde venían ellos? Oriente. Ahí lo dice, pero el Oriente. ¿Dónde estudiaron? ¿Con quién estudiaron? ¿Quiénes fueron sus maestros? Ciegos. Interesante, porque ahora usted va a unir todos los eslabones. Estos magos, allí la cita nos dice filósofos. Y no quiero que queden solamente con la cita del Espíritu Profecía. Ahora les voy a mostrar una cita bíblica, para que ustedes también tengan para demostrar a otras personas, no siempre con el Espíritu Profecía, porque a veces hoy en día está pasando, no es que es malo, pero nosotros usamos la Biblia y el Espíritu Profecía, porque hay personas que manejan tan bien el Espíritu Profecía que se han olvidado de la Biblia. Entonces, ellos, los filósofos, los estudiantes, venían del Oriente. ¿Qué Oriente? Daniel, capítulo 2. En Daniel, capítulo 2, si usted lee la historia detalladamente, va a encontrar astrólogos, hechiceros, sabios, que interpretaban y estaban en la corte de Nabucodonosor. Pero ellos no les pudieron explicar el sueño que él tuvo y su interpretación. Pero Daniel sí le explicó porque Dios le dio ese poder y porque era muy amado. Y entonces, a causa de eso, él fue hecho jefe de todos los sabios. ¿Qué piensa que Daniel explicó, que enseñó? Las clases que él daba de teología era del Mesías príncipe. Toda esa enseñanza la desparramó Daniel por el Asia Menor. Esa profecía, esas enseñanzas, porque él era profesor, digamos, de todos los que estaban en la corte, fue lo que absorbieron estos filósofos de la profecía del Mesías. Porque Daniel sabía de la profecía del Mesías. Y luego 400 años después se cumple la profecía, de la cual Daniel enseñó y Daniel escribió por inspiración. Por eso que estos magos no es que salieron de cualquier lado, no. Habían sido educados por las palabras y los escritos de Daniel. Allí tengo un recuadro, allí agrego un recuadro que dice, nació en los días del rey Herodes, Mateo 2.1,
hablando de Jesús, nació mientras se realizaba el censo de César Augusto. Ahí tenemos dos datos históricos, de los cuales yo ya mostré el lunes pasado. Simplemente para recalcar, reforzar. No voy a volver a explicar porque esto ya está grabado. Herodes murió en el año 4 a.C. César Augusto ordenó el censo en el año 4 después de Cristo. ¿Cuándo nació Cristo? En ese tiempo. Le podemos sacar una fecha aproximada. Luego, tenemos allí, los magos habían visto una luz misteriosa en los cielos, la noche en que la gloria de Dios inundó las colinas de Belén. Al desvanecerse la luz, apareció una estrella luminosa. Ahora, las estrellas luminosas, fugaces, que nosotros vemos, ¿qué son? Las que entran y vemos como esas que decimos, una estrella fugaz, ¿qué son? Pregunta. Meteoritos. Bien, ¿de qué están hechos? ¿De qué están hechos? ¿Sabían ustedes eso o no? ¿Alguien sabe? Contendrá nitrógeno, pues, y al entrar con el oxígeno es donde se enciende. Usted sabe que la mayoría de estos elementos que entran a la atmósfera son de hierro. ¿Sabían ustedes eso? Por eso que cuando entra en la atmósfera se quema, se vuelve blanco. Cuanto más temperatura, más blanco. Más temperatura, más blanco. ¿Qué color tiene el sol? Amarillo. Más temperatura, más blanco. El sol es blanco. Pero ahí se las dejo, sigan investigando. Igual no crean todo lo que le dice el pastor. Usted vaya, investigue, vaya, investigue. Ahora, esas estrellas luminosas que entran, que nosotros decimos mal estrellas fugaces, entran a una velocidad y desaparecen. Ahora, ellos ven una estrella que se mueve. No puede ser algo que se mueva así. No hay. Que permanece en los cielos. No puede ser una estrella eso. Nunca se ha dado un ejemplo astronómico de tal hecho. No era una estrella fija ni un planeta. El fenómeno excitó el mayor interés. Aunque, bueno, nosotros estamos leyendo del escrito de profecía, podemos explicar, según los hechos de la astronomía, que no ocurre eso ni con un planeta, ni con una estrella, no ocurre. Esa estrella era un distante grupo de resplandecientes ángeles. Bueno, la escritura habla de una estrella. Constantemente la Biblia habla de estrellas, los ángeles como ministradores, como que fulguran, como estrellas, como llamas de fuego. Son adjetivos que se le da a los ángeles. Pero los sabios lo ignoraban. Los magos han estado entre los primeros en dar la bienvenida al Redentor. Su presente fue el primero depositado a sus pies. ¿Cómo? El presente que trajeron los sabios fueron depositados a los pies ¿de quién? De Cristo. A los pies de Cristo, no en el pesebre de Cristo. Estaba parado ya. Ah, espere, claro. Igual no crea todo lo que yo le digo. Ahora mire, vamos un poquito para atrás. Creo que está por acá, a ver, o no, más adelante. Mire. San Mateo capítulo 2, verso 1. Cuando Jesús nació en Belén,
de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Pastor, el espíritu de profecía dice que eran filósofos. Pero si usted le va a explicar el espíritu de profecía a un testigo de Jehová, a un mormón, es lo mismo que el mormón le diga a usted, ¿sabe qué? Uriah Smith dijo esto. Uriah Smith dijo, el profeta Smith dijo esto. Pero muéstrele con la Biblia, mi hermano. No estoy diciendo que no usen el espíritu de profecía, pero debemos saber manejar los dos. Biblia King James, sabio. Porque no vamos a pensar que son magos que sacan conejos de la galera. No, 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 sabio. Dice la versión del rey Jacob. Sabio. Estudiante de la Biblia. Lucas capítulo 2, verso 8. Y de repente el ángel de Jehová estuvo de pie junto a ellos y les dijo, no teman, hallarán un nene envuelto en bandas de tela, acostado en un pesebre. Lucas capítulo 2 dice, hallarán envuelto en un pesebre. Deseado toda la gente, dice que los sabios estudiantes de la profecía depositaron sus presentes en los pies de Cristo. Si usted cree que es lo mismo, allí estamos pasando por alto la lingüística. No es lo mismo acostado que de pie. Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén. Después siguieron hacia Belén, donde entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre. Pastor, no creo. Qué bueno, qué bueno. Esperen, denme un segundo, voy a salir de acá. Mire esto. Díganme si están mirando. Estoy colocando un video, ¿se ve o no? El video no ha pasado. Se ve, se ve. A ver, dame un segundo, que estoy haciendo algo mal. Se ve. A ver. ¿Cómo hago? No. Y acá. Ahora. ¿Ahí están viendo? No van a escuchar, pero me parece que no se escucha. Tengo yo problemas, tengo que arreglar eso. Pero quiero mostrarles simplemente. Sé que no están escuchando. Ahí está cuando nace Jesús, ¿sí? Allí está, había nacido Cristo. Estaba en un pesebre, ¿sí? Voy adelantando un poquito el video porque ya más o menos la idea es poder corroborar lo que estamos hablando. Allí está Jesús con su madre y su padre. ¿Sí? Ahí están los pastores que estaban cuidando el rebaño cuando se les aparece un grupo de ángeles. No, no tiene volumen, ¿sí? ¿Sí? O no sé si están escuchando, me parece que no. Pero yo se lo estoy explicando. La idea es que quiero que vean, ¿sí? Ahí aparece el grupo de ángeles. ¿Alguno de ustedes sabe por qué ellos se quedan mirando así, de esa forma? ¿Saben alguno de ustedes? No. ¿Por qué se quedan mirando ellos? ¿Alguien sabe de los hermanos aquí? ¿Por qué se quedan así mirando? ¿No? Es porque están sorprendidos. Están sorprendidos primero por ver, dice que se llenó la llanura de ángeles. Ellos los vieron. Y estaban cantando.
Toda la llanura se iluminó y estaban cantando un himno. Allí ustedes van a encontrar en la Biblia la letra del himno que estaban cantando. Por eso que se sorprendieron. Es interesante por qué los ángeles se le aparecieron a ellos. Ustedes sabían que había un ángel comisionado para decir que Cristo había nacido. ¿Sabían ustedes eso, sí o no? ¿Sabían ustedes? Había descendido un ángel para avisar de que había nacido Cristo. El ángel fue comisionado y fue al templo. Fue a la iglesia adventista. A la iglesia fue. Y no había nadie. Él tenía que avisar que Cristo había nacido, el Mesías había nacido. Dice que cuando fue al templo, no había nadie meditando en la profecía. Se fue a la ciudad a ver si había alguno meditando en la profecía de la llegada del Mesías. Cuando fue a la ciudad, no había nadie. Buscaba, no había nadie meditando. Ni en las iglesias, ni en la sinagoga, ni Caifás, ni Aná, ni Gamaliel, nadie. ¿Fue a la ciudad? Nadie. Así que, como pasó por la sinagoga, por la ciudad, se estaba por volver al cielo nuevamente. Cuando se estaba por volver, pasa por el campo y ve a estos pastores meditando en la profecía de Daniel. Por eso que se les presentó a ellos el cántico de los ángeles, y el ángel le dijo: vayan, que ha nacido el Mesías, y lo encontrarán envuelto en un pesebre. Si hoy en día Dios nos tuviera que dar un mensaje tal, ¿cuántos de nosotros, cuántos somos acá? 15, 8, estamos velando la segunda venida de Cristo? Todo se vuelve a repetir. Déjenme poner allí un poquito más. Entonces van, los pastores van y encuentran al niño en un pesebre, como les había dicho el ángel. Pero luego, aquí lo importante, lo interesante, luego uno de los magos, de los sabios, ve la estrella. Y entonces dice: cada vez estamos más cerca, cada vez más cerca. Voy adelantando el video. Hasta que llega al lugar donde se detuvo esa estrella fulgurante. Pero ustedes saben que ningún astro puede hacer eso. Por eso es que se refiere más específicamente a un grupo de ángeles. Allí se encuentran con José. Los sabios van a visitar porque quieren encontrarse con Jesús. Pero Jesús ya caminaba. Y ellos traían presentes para Jesús. Pueden ver ustedes que ahí se postran delante de Jesús. Él ya no estaba en el pesebre. Así que de eso de los regalos en 25 de diciembre está sacado de otro lado. Bíblicamente no es así. ¿Sí? Y entonces ahí le dan los presentes. Como pueden ver, son varios ahí. Oro, incienso y Mirra. mirra. ¿Por qué mirra?
¿Por qué mirra? ¿Para qué sirve la mirra? Bueno, esto yo lo muestro cuando vamos a las clases para médicos misioneros. La mirra representaba la sanidad que traía Jesús. Eso representa la mirra. La mirra calma dolores. Bueno, tendríamos que estudiar un curso de fitoterapia. Pero es importante el simbolismo de cada cosa que se le puso allí, oro, incienso y mirra. ¿Sí? Bueno, vamos a salir de acá. Ya tengo que empezar. ¿Sí? Bueno, esto ya lo habíamos visto. Ya lo habíamos visto. No se asusten, esto ya lo vimos. Y lo que quería compartir con ustedes, hablando del protomártir. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto tengo? Media hora. Media hora. Estamos bien. ¿Quién fue el protomártir? ¿Y qué es protomártir? Dos preguntas importantes. Esteban. Es una definición, sí, es una definición que ustedes deben saber porque es la que se le coloca al discípulo Esteban, el discípulo de Jesús, discípulo en el sentido de su enseñanza, no de los 12, ¿no? Obviamente. Él era un diácono que fue apartado y era muy versado, muy estudiante de la escritura, muy educado, según las palabras del apóstol Pablo, en cuanto a la personalidad de Esteban. Protomártir, uno de los primeros mártires de los seguidores de Cristo. Por eso se le dice protomártir. Anoten la definición. A ver si la tengo acá. Creo que la coloqué. Ahora se puedo poner ahí. Lo que queremos estudiar es el año 34. ¿De dónde sacamos eso y cómo demostrarlo? No tenemos mucho en cuanto a esto. No tenemos mucho archivo histórico en cuanto al año 34, porque el año 34 sería ya el cierre de las 70 semanas. Pero podemos también entender que hubo un paralelismo entre Jesucristo y Esteban. Esteban fue apedreado, Jesús querían apedrearlo también. Allí en San Juan 8:59 tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Hay un paralelismo. Cristo condenado por blasfemia. Lo mismo que Esteban. Allí tienen los versículos, hermanos, que van a quedar para que luego se puedan verlo con más paciencia y anotarlo. El paralelismo. Jesucristo antes de expirar exclamó, Jesús dando un fuerte grito, Padre, tus manos encomiendo mi espíritu. Esteban antes de expirar puso su espíritu en manos del Señor, mientras la apedreaban. Hacía esta invocación, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ustedes ven el paralelismo que hay. Lapidación en las afueras de Jerusalén. San Esteban fue un diácono de la iglesia primigenia de Jerusalén, protomártir, es decir, uno de los primeros mártires del cristianismo. De hecho, tuvo el honor de ser el primer mártir que derramó su sangre por proclamar su fe en Cristo. Aquí tienen la definición, anoten, protomártir, referido a San Esteban, primero de los discípulos de Cristo que padeció martirio. Proto, la etimología, este es el estudio de la etimología de la palabra. Proto, primero. Primer mártir. Eso significa protomártir.
¿Está bien? La definición que les va a servir mucho. Las persecuciones fueron 10 grandes persecuciones, la de los cristianos, y luego de ese puntapié, la de Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio, Severo, Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano, Diocleciano, aunque las mayores persecuciones estuvieron a cargo de Decio, Valeriano y Diocleciano. En cuanto a las persecuciones de los cristianos, uno de los libros que recomiendo para los que les gusta saber un poco más, empaparse un poquito más profundamente en los estudios de las persecuciones de los cristianos, allí tienen el libro de cabecera, Los Mártires de John Fox. Estamos hablando de un libro evangélico, ¿sí? Lo pueden encontrar en una librería evangélica. Con la cuña de Peniel pueden encontrar este libro de John Fox. Tendrá unas 300 y moneda de páginas. Ahora, si usted quiere estudiar más profundo, lea el libro original de John Fox. El libro original de John Fox, donde cuenta la historia de todos los mártires que hubo en toda Europa. Ese libro, el original, no tiene 300 páginas. 300 páginas es un resumen, ¿verdad? El original tiene 2000 páginas. No me pregunte por qué tiene el original 2000 y en la actualidad solamente tiene 200 o 300 páginas. No voy a contestar eso. Allí entonces encontramos cómo Esteban fue apedreado. Bueno, allí tenemos, vamos a entrar rápidamente porque el tiempo es tirano. Pablo escribió Gálatas, según datos en cuanto al libro de Gálatas, para un grupo de iglesias en la provincia romana de Galacia, lo que hoy sería Turquía Central. Cuando Pablo relata y escribe a los hermanos de Galacia, él coloca unos años de su conversión. ¿Sí? Coloca el año de su conversión y coloca los años que estuvo cuando escribe las cartas a Galacia. Y allí tenemos el año 49 o el año 58, entre esos años. Déjenme mostrarles allí. Gálatas, capítulo 2, verso 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Gálatas 2, verso 2. Ustedes saben que Pablo tuvo estos viajes importantes misioneros. Tuvo muchos, pero en cuanto a importantes, fueron determinados el primero, el segundo y el tercer viaje misionero de Pablo. En el tercero es en que se da las cartas a la iglesia de Galacia. Cuando él escribe las cartas, se estima, según la historia, los datos históricos, que esto se pudo haber dado después del Concilio de Jerusalén, si estamos hablando del norte de Asia Menor. Puede ser esto entre el 55 y el año 56 después de Cristo. Estamos hablando del norte de Asia Menor. Pero si se refiere a Galacia al sur, estamos hablando entre el 48 después de Cristo y el 49 después de Cristo, antes del Concilio de Jerusalén. Y el norte de Asia después del Concilio. Ahora, esto es importante porque esto se dio en Galacia al sur. Entonces, podemos hablar entre el 48 y el 49 antes del Concilio de Jerusalén. Concilio Apostólico de Jerusalén se da en el año 49.
según datos históricos. ¿De dónde saca eso, pastor? El Concilio Apostólico, Concilio de Jerusalén. Bueno, esto se da entre el año 49 y el año 50. Son datos históricos. No estoy sacando nada de la iglesia adventista. No, 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 no. Gálatas, ya les voy a mostrar. Gálatas capítulo 1 dice, verso 13, porque yo ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Entonces, podemos saber que según los años de su conversión, el año en que escribe las cartas a Galacia, 49, 14, podemos hacer simplemente esta cuenta y nos da el año 34, 35 aproximado. En cuanto, recuerden que Saulo en ese momento, cuando estaban apedreando a Esteban, él fue testigo ocular. Además, hicieron las prendas de él allí, sobre sus pies de Saulo. Entonces, allí tenemos estos datos históricos aproximados que nos dan en cuanto al cumplimiento y la terminación de las 70 semanas. La Escuela Bíblica de Jerusalén, edición 1976, nos da el año 34 después de Cristo como la muerte de Esteban. La Biblia de Jerusalén, edición española de Bilbao, nos da el año 34 después de Cristo como fecha en el martirio de Esteban. Y la editorial Dexter de Bromwell da también el año 34 después de Cristo. Entonces tenemos 3 archivos diferentes que nos dan el año 34 después de Cristo como la muerte de Esteban, más los datos que da Pablo según su conversión y según este año en el que está fechado en uno de los concilios que él, antes de pasar de ese concilio de Jerusalén. Estos son algunos de los datos que tenemos. Luego tenemos a partir de que el pueblo judío ya había encontrado el cumplimiento en la profecía del Mesías. A partir del libro de Hechos de los Apóstoles podemos encontrar que Felipe predica en Samaria y bautiza a un etíope. Ya no es la predicación exclusivamente del pueblo judío. Pablo, apóstol a los gentiles, Hechos capítulo 9. Ya podemos encontrar que el evangelio se esparce para afuera. Estos son cumplimientos de la profecía porque 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. La muerte de Esteban dio culminación a esa predicación solamente al pueblo judío y la extensión y el evangelio y la invitación a todos los demás pueblos. Pedro recibe la visión que los gentiles son aceptados. Hechos capítulo 10. Todo esto nos da estos datos. No tenemos muchos más, pero son, creo, suficientes para demostrarnos que el año 34 tiene que ver con la profecía, la culminación de ese segmento de las 70 semanas. La vieja Jerusalén, dice el espíritu de profecía, nunca será reedificada. Individualmente, algunos de entre los judíos se convertirán, pero como nación están abandonados para siempre por Dios. ¿Por qué? Porque la profecía había dicho que estaba 70 semanas determinadas sobre el pueblo. O sea, nunca más como nación. ¿Sí? Aquí tenemos los años, 457. Estos diagramas van a aparecer luego
en el cuaderno de estudio, allí van a aparecer esos diagramas, también para que saque la cuenta, cuando usted saca 457 menos 483 le va a dar o 26 o 28. Entonces, ¿por qué, pastor, da eso? No me da exacto, porque yo tengo que saber que el calendario es otoñal. Entonces, está dividida. Bueno, esto usted tiene que estudiarlo ya más detenidamente. Aquí tenemos estos diagramas, yo los coloqué en el manual. Allí también los pueden copiar para que quede grabado en el video, ¿sí? Todo lo que hemos estado mostrando ya lo tenemos en forma de diagrama. Y terminamos con este que dice testimonio milerita al señales de los tiempos, que también lo podemos encontrar en su forma impresa, signos de time, 26 de abril del 43, donde quiera que los hombres han computado el tiempo, los años de Dios fueron siempre los mismos. Sin embargo, ha sido obra de los astrónomos, matemáticos, cronólogos, historiadores, desde que los hombres estuvieron sobre la Tierra, la de procurar compatibilizar sus cómputos defectuosos con el verdadero año natural. El tiempo requerido por la Tierra para pasar de un punto particular en su órbita redonda por el mismo punto, usualmente comenzando en los equinoccios. ¿Sí? Está hablando sobre la traslación y la rotación que tiene la Tierra. A eso se refiere. Bueno, mis queridos hermanos, con esto cerramos lo que sería el estudio de las 70 semanas que están cortadas, determinadas, señaladas de la profecía de las 2300 tarde de mañana. Entonces, yo creo que ustedes están en condiciones ya de demostrar el año 457, las 7 semanas que tardaron, o sea, los 49 años que tardaron en reconstruir Jerusalén, las 62 semanas y la semana que representa esa semana desde el bautismo del Mesías hasta esa semana termina en el apedreamiento, la lapidación de Esteban. Bueno, hasta allí estaríamos. Déjenme presentar entonces el examen y luego poder contestar si tenemos tiempo algunas preguntas. Todavía me quedan 10 minutos. ¿Puede ser, hermana? Vamos bien. Vamos a dar el examen orientador. Sí, examen orientador. Sí. Espero que ustedes no tengan ese mismo rostro. Se me asuste, mi hermano. Hasta ahora viene fácil, ¿no? Pero bueno, no siempre todo cambia, ¿no? No siempre va a venir fácil. Ahora ya viene más complejo, esto es lo lindo que tiene. Vamos al examen orientador, sí. Sí. Aquí voy a mostrar. Aquí tenemos el email. O lo pueden mandar, así como me están enviando algunas hermanas, por medio de la hermana Griselda. Hoy estamos lunes. Tienen tiempo hasta el miércoles a las 6 de la tarde. 6 de la tarde sería las... no, vamos a dejarlo al 6 horas peruanas. ¿Sí? 6 horas peruanas. No, es otro problema horario. ¿No? Bueno, espero que invito a los demás hermanos a poder hacer los exámenes. ¿Sí? Para luego tener ese último examen donde los que aprueben se van a llevar el cuaderno de estudios donde estoy mostrando todo esto. Vamos entonces directamente a materia, al examen orientador. Vamos allí. La primera pregunta. ¿En qué año comienza? No lo diga, esto es un examen, no lo diga. ¿En qué año comienza su ministerio Juan el Bautista? Allí usted, en esta primera pregunta, va a colocar el año en que Juan el Bautista comienza su ministerio.
Pastor, eso tiene que ver con la... Sí, claro que sí, lo hemos desarrollado ya. ¿En qué año comienza su ministerio Juan el Bautista? Pregunta número 2. ¿Cuántos años tenía? No lo diga, solamente complételo en su bautismo. 33, 29, 31, 32, 34, 30, 28, 35, 36 años. ¿Cuántos años tenía? Y allí me coloca. No lo diga, es pregunta de examen. Examen orientador número 3. Esta es la pregunta número 2. Vamos a la 3. Esto va a quedar grabado, hermano. No se pongan nerviosos, queda grabado en el video. Luego del bautismo de Jesús, los evangelios dan referencia a 3 fiestas pascuales, las que tuvo lugar. Pero nosotros estuvimos presentando las 3 fiestas pascuales, incluida la cuarta. Ahora, claro, son 4 más sus años, pero están todos mezclados. Usted tiene que unir con flechas cuál es el correcto. Esa es la pequeña trampita. Unir con flecha. Y abajo me va a colocar, perdón, a la derecha, ¿en qué año murió Cristo? No lo diga, sino que tiene que anotarlo. Entonces, va a colocar, según lo que usted une con flecha, el año que corresponde al versículo, y luego usted me coloca a la derecha el año en que murió Cristo. Según el estudio de las 4 fiestas pascuales. ¿Qué pasó, Jesús? ¿Sí? 3. Vamos a la pregunta número 4. Creo que esta es la pregunta de rigor. A ver, esta es la más difícil, me parece. Esta es la difícil. Pastor, ¿es difícil? Sí, le estoy diciendo que es difícil. Según sobre el continuo de Daniel 8:14. ¿Se acuerda que leímos? Continuo sacrificio. Ah, sí, pastor. Bueno, si se acuerda bien, yo quiero saber qué es el continuo. ¿Qué es el continuo? Pastor, usted dijo del sábado el continuo. No, yo expliqué que el sábado no es el continuo. Y dije por cierto, es un trabajo de investigación y usted tiene que dar su explicación. ¿Cómo investigación? ¿Sabe lo que investigar, no? Quemarse las pestañas, estudiando y buscando de un lado para el otro. ¿Qué es el continuo? Yo expliqué qué no es, pero yo quiero saber qué es. Una pequeña ayuda. Esta pregunta, esta respuesta tiene un regalo. Si usted contesta, tiene un regalo. Pastor, contesté la primera, segunda y tercera bien. Bueno, eso le va a servir. Pero la única que tiene regalo es la cuarta. Se hace la cuarta, automáticamente, si la responde bien, se lleva ese regalo, que se lo vamos a estar mandando por el internet. La ayuda, van a tener que mirar el video. Hay un video que yo le envié a la hermanita Griselda. Ese video dura 3 horas, donde yo explico qué es el continuo. Pastor, si no quiero mirar el video, bueno, puede investigar por otros lados. Y si no, se tiene que mirar el video de 3 horas donde yo explico qué es el continuo. Cualquiera de las formas que usted quiera para llevarse el regalo.
todos los caminos pueden conducir a Roma. ¿Está bien? Vamos a repetir nuevamente. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? 3 minutos, 3 minutos. Repito las preguntas. Primera, ¿en qué año comienza su ministerio Juan el Bautista? ¿Cuántos años tenía en su bautismo? No lo diga, sino que anótelo y envíelo. Una con flecha, los años con los versículos, está todo revuelto, usted tiene que unirlo. Y luego que unió, me va a colocar en la mano derecha el año en que murió Cristo. Y la última pregunta que trae regalo, según el contexto de Daniel 8:14, hablando sobre el continuo sacrificio, nosotros explicamos qué no es el continuo, pero usted tiene que investigar qué es el continuo para llevarse el regalo. Y si usted mira el video, mucho más fácil. Todo esto me lo va a entregar el miércoles hasta las 6 de la tarde. 6 y 1, ya no corre. Bueno, esto yo creo que ya quedó claro. Tengo 2 minutos si hay alguna pregunta. ¿Ninguna? Bien, hermanos, algo más que de repente no haya quedado claro. Sabemos que tenemos tiempo aún todavía para poder preguntar. Aprovechen a nuestro pastor porque no sabemos. Bueno, igualmente esto está quedando grabado, así que es mucho más fácil cuando ya el video está grabado, poner pausa, retroceder, copiar la cita, buscar en el PDF, en los libros, ahí mismo. Siempre tratamos de colocar todo gráfico para que ustedes puedan enseñarlo. Así que, bueno. Pastor, yo sí Sí. una pregunta sobre las órdenes que dieron para poder, hablo de la reconstrucción de Jerusalén. Bueno, yo siempre supe que eran 3, pero usted dice que son 4, y no me acuerdo cuál era la 4. ¿Quién le había dado la 4? Sí, eso está en el primero o segundo video. Allí dimos todos los años con quienes lo dieron. Ahí está anotado. En total son 4. Una es la que vale, entonces quedan 3. Ya, voy a ver las videos. Eso luego también va, eso está ya impreso en la carpeta, en la carpetita, el cuaderno de estudio está anotado esos años. Allí lo va a poder tener en la carpetita también, los años, para que no se le pierda, ¿no? La idea es que cada uno tenga también anotado, pueda agregar en esa carpeta también, en el cuaderno de estudio. ¿Alguna otra preguntita? Si no, ya estamos terminando, hermano. Bueno, muchísimas gracias, gracias por su tiempo y esperamos que puedan seguir avanzando en este estudio, que ya prácticamente ya estamos llegando a su final. Ya no solamente nos falta hablar de la purificación, nos falta el tema de la expiación. Vamos a hablar de Azazel un poquito y cómo era un poquito el rito del tema del el rito de expiación el día de Yom Kippur, ¿sí? Y luego vamos a estar terminando con los registros celestiales. ¿Qué tipo de registro hay en los cielos? ¿Son legibles? ¿Son en tipografía? ¿Cómo son los registros que están en los cielos? Eso va a ser lo que vamos a estar viendo al final también. Así que esperamos Dios mediante poder abarcar todos esos temas, incluido el tema de la purificación. Así que, mis hermanos, será hasta el lunes que viene, Dios mediante, que el Señor me los pueda bendecir. El de los 4 decretos son de Rey Ciro, Rey Darío I, Rey Artajerjes y Rey Artajerjes. Ah, bien, está anotando, hermano, ¿eh? Bien, bien, lo felicito, ahí lo tiene anotado. Sí, sí, son 4. Ok. Qué bueno, lo felicito. Gracias, hermano. Bien, agradecemos a nuestro pastor, entonces también. Y gracias también a ustedes, hermanos, porque
porque están aquí, ¿no? En esta mañana escuchando estos temas que yo pienso que no lo vamos a ir